Ahora vamos a dibujar a Temor. También vamos a corregir un poco las alturas. Temor tiene que ir más o menos a esta altura en relación a la altura de Alegría. Recordad que luego lo que hicimos al inicio simplemente era una ayuda. Más o menos ahí iría nuestro personaje Temor. Sí, ahora vamos a arrancar con los ojos. Temor tiene una particularidad que es como si tuviese todas las partes de la cara fuera. Sí, fíjate que Temor tiene todas las partes de la cara fuera, pero no tiene cara alrededor de los ojos, ¿sí? Fíjate, es como que son dos óvalos. Entonces, vamos a hacer una línea. Dentro del óvalo que hicimos, vamos a hacer una línea que va a marcar la altura de los ojos. Y otra línea que va a marcar donde arranca la parte baja, teniendo en cuenta, en referencia a Alegría, la altura. Bien, ahora voy a hacer el ojo primero, el que está de este lado. Sí, vamos a hacer un óvalo. Trato de que me quede lo más parecido posible. Borro la línea que no van. Tenemos el primer óvalo del ojo. Ahora rebanamos lo que es el párpado finito. Hasta ahí. Y en la parte de abajo curvamos. Damos mejor forma al ojo, más redondita. Bien, ahora vamos al otro. Verá que en la parte de acá arriba necesita que tenga un poco más de punta. Fíjate en el óvalo ahí como es, en el ojo. Tengo un poco más de pancita ahí. Un poco más de pancita. Bien. Ahora vamos a hacer el otro ojo. El otro ojo, teniendo en cuenta la altura del párpado ahí. Este ojo está un poquito más arriba. Y se ve como si fuese un poco más flaco por la posición, ¿sí? Bien, ahora sí, cortamos el pedacito del párpado. Está ahí. El párpado inferior de manera curva. Y ahora la nariz. La nariz sale entre medio de los dos ojos. Para abajo tiene como una panza en la parte de arriba. Baja de manera curva. Me fijo la distancia que hay entre un personaje y el otro. Más o menos. No está en la misma posición exacta porque no estamos calcando, estamos dibujando. Si cuando calcamos es otra cosa. Estamos dibujando, puede haber leves diferencias, pero básicamente tiene que estar la mayor parte lo más parecido posible. Ahora vamos a hacer las pupilas. Las pupilas acá no vamos a hacer una línea guía porque están más o menos diferentes entre sí, ¿sí? Vamos a hacer la primera. Circulito, vamos a tratar de que tengan el mismo tamaño. Y dentro al otro. Y ahora la otra más o menos en el mismo lugar, pero esta es como más ovalada. Y adentro la pupila. Bien, ahora las cejas están como pegadas, son como barquitos. Sube y baja. La otra está más adentro y termina ahí. Bien, ahora la boca. Para hacer la boca voy a ver la distancia que hay entre el ojo y la boca, más o menos a esta altura. ¿Termina la boca? ¿Donde termina el ojo? No, es un poquito antes. Ahí. ¿Dónde termina? De este lado. Bajamos casi donde termina la pupila, un poquito más para
Ahí más o menos. Hago unas marquitas para guiarme. Y ahora sí, vamos a empezar a trazar la forma, tratando de que sea lo más parecido posible. Bajo, curvo, subo, curvando. La parte de abajo es un poco más cortita y la parte de arriba es un poquito más para afuera. Bajo, curvo y cierro. Reviso un poco más ahí, corrijo. Bien, ahora los dientes. Tenemos dos ahí. Los cortamos a esa altura más o menos. Y hay un pequeño espacio y tenemos un diente más grande. La parte de abajo, diente ahí, cortamos por ahí y otro ahí. Ya tenemos la boca. Ahora sí vamos a cerrar lo que es la cara. Voy por fuera del ojito, veo el espacio que tengo que dejar acá, marco más o menos y cerramos. Y acá tenemos el hombro. Acá hay un dedo. Hacemos curva, pancita y adelgazo. Y otra curva y ya no se ve, ¿sí? Acá tenemos la otra mano. Acá tenemos óvalo y óvalo. Me quedo con la parte de afuera, bajo. Ya tenemos el temor. Borramos la línea que no va, lo que no se vería. Revisamos. Veo que aquí siento que quedó muy ancho. Vamos a cortar un pedacito ahí. De este lado también un poquitín, no mucho. La nariz la voy a bajar un poquito, un poco más para abajo. Me gusta la forma, pero había quedado muy para arriba. Más para abajo, un poquitito, ahí. Ahí. Y creo que ahí ya está. A ver si el ojo quedó muy grande. Un poco más finito este. Borramos la línea que no van. Y ya tenemos a temor. ¿Cuál sería el siguiente que tendríamos que dibujar? ¿Vos qué decís? Te leo. Espero que te haya gustado esta clase y nos encontramos muy pronto. Un beso grande.